Hoy las empresas se enfrentan con nuevos desafíos. En todos los frentes se están produciendo profundos cambios. Los empleados que forman parte de las organizaciones tienen nuevas necesidades que hubieran resultado impensadas hace unos años. Balance entre vida personal y laboral, posibilidades de trabajo flexible, condiciones especiales para mujeres durante el embarazo y la maternidad, y lidiar con una generación de jóvenes que trae nuevas exigencias al ambiente laboral. Y las compañías deben adaptarse a esta nueva realidad. Creo que cuando hablamos de cambios sociodemográficos y los cambios que impactan el mundo laboral, creo que va por varios aspectos. El primero tiene que ver con el ingreso de nuevas generaciones en el mundo laboral. Gente que ha tenido una historia diferente y que tiene una visión diferente de lo que es trabajar. El segundo tiene que ver con la diversidad en la forma más amplia. Diversidad de género, diversidad de formas de pensar, diversidad de orígenes, diversidad de ideologías. Y esto alimenta a su vez lo que es el mercado en general. El tercer aspecto, que tampoco es menor y que cada vez está generando mayor impacto, es el que está relacionado con el ingreso del talento femenino de una manera masiva al mundo laboral. Lo que a mí me parece que tienen que empezar a hacer las empresas cada vez más es a buscar caminos nuevos para hacer las cosas. El management histórico está obligado a cambiar de velocidad, porque el mundo cambia de velocidad, los jóvenes que vienen de ese mundo vienen con otra velocidad, y la empresa está atada a parámetros históricos que la hacían ir está diseñada para ir a una determinada velocidad. Hoy es más salir a hacer un viaje a lo desconocido. Esto es lo que en gran medida cambió. Entonces tiene que haber mucha capacidad para entender que hay que tener flexibilidad, mucha innovación, mucha capacidad creativa para encontrar los nuevos caminos, mucho espíritu de aventura para aventurarse en esos nuevos caminos y también mucha capacidad de ejecución. Hay una nueva fuerza laboral que año a año gana fuerza dentro de las organizaciones. Son los nacidos a partir del año 1980 y es la llamada Generación Y. Muchas veces en las empresas se habla de la Generación Y y se va hacia los extremos, exacerbando algunos puntos. Me parece que hay que ponerlo en su lugar y analizarlo como en su justa medida. Creo que la Generación Y, todas las características conocidas, la hiperconectividad tecnológica, la velocidad, son todas ciertas. Creo que con respecto al compromiso hay un punto que en algún lado hay algo de mito y algo de realidad. Para mí la Generación Y tiene mucho más compromiso que otras generaciones. Lo que pasa es que tiene el compromiso puesto en otros aspectos, en otros valores que son bastante distintos a los tradicionales. ¿Cuáles son esos aspectos? Y definitivamente el proyecto personal, por sobre otras cosas, cuestiones más sociales como la responsabilidad, la ecología, también cuestiones más propias como mi desarrollo. Entonces, las organizaciones tienen que entenderlos para acercarlos e integrarlos más a las empresas. Y recursos humanos también tienen que entender que esta Generación Y se está integrando y exige cambios. La Generación Y se caracteriza porque le pone mucho énfasis a la calidad de su vida, a que el trabajo sea fun, que sea divertido, que sea algo que lo haga sentir bien. Le pone mucho énfasis a entender el propósito de lo que hace, le pone muy poco énfasis a las estructuras, horarios, reglas de convivencia. El típico ejemplo del joven de alto potencial que viene en hojotas a la oficina. Y para el director de la unidad eso es una falta de respeto. Y el joven ni registró que podría haberse pensado que era una falta de respeto si él hace bien su trabajo y es un fenómeno planificador logístico. Sin embargo, vienen hojotas. Y él dice, ¿y qué? Tiene que ver las hojotas con la planificación logística. Y bueno, estas son las tensiones que hay entre las generaciones más tradicionales y las generaciones jóvenes. Mucho se habla acerca de la Generación Y. Algunos la defienden y otros la critican. Pero lo cierto es que ellos son la masa laboral del recambio, los gerentes de las próximas décadas. Me parece que hemos gastado tanto tiempo y gastamos tanto tiempo en tratar de caracterizarla,
que nos olvidamos de lo más importante, que es qué hacemos para adaptar a las organizaciones para que a ellos les interese trabajar o digamos, operar en nuestros mundos. El desafío es grande para los líderes, para aquellos que están conduciendo las empresas hoy. Nosotros como formadores de líderes, de gerentes, lo que les tenemos que hacer entender a la gente es que necesitan otras formas de hacer las cosas y en lugar de decirles tenés que hacer tal cosa, decirles mirá, esto que hay que hacerlo para esto, ¿sí? Una forma en que se hizo históricamente es esta, fíjate, pero hay que hacer esto. La discusión de lo que son se termina en la medida que vos los necesitas y necesitas que se integren de la mejor manera, necesitas venderle productos, necesitas convencerlos de que tus productos son los que necesitan, necesitas convencerlos de que esta es la compañía que ellos pueden desarrollarse, en la cual pueden desarrollarse. Entonces ahí la gran pregunta es cómo transformás una vez más la organización para acogerlos, para recibirlos, para desarrollarlos y para que puedan realmente construirse como profesionales dentro del mundo laboral. Me parece que somos una generación un poco más ansiosa, en donde buscamos resultados por ahí más rápido, en donde también entendemos el trabajo como parte de nuestra vida y no como toda nuestra vida en conjunto. Federico Elizalde es un argentino que trabaja en Río de Janeiro. Trabaja para una empresa chilena que recién está incursionando en la ciudad carioca. Él, nacido en 1981, es un pleno miembro de la generación Y. En Río de Janeiro tenemos varias áreas que están todas representadas por mí. Básicamente, yo soy marketing, sistemas, ventas, logística. Así que es una persona, trabajo desde mi casa. Lo que importa trabajar a distancia, en mi opinión, es cumplir con los objetivos, estar bien comunicado. Tengo smartphone, por lo que puedo estar conectado desde fuera de casa y hacer algunos trámites o cosas fuera del ámbito de trabajo, digamos. Me compré un longboard, así que estoy practicando en las calles de Río de Janeiro cómo es andar en skate. Y por ejemplo ayer salí una hora de las 4 a las 5 y después seguí trabajando de 7 a 9, ¿no? Son cosas que, digamos, para tomar un descanso, porque también necesito un poco salir, tomar aire, estar con personas. Creo que la disciplina es un de los temas más importantes de trabajar bajo esta situación. La disciplina, digamos, te ayuda a tener planificación, cumplir con las cosas. Básicamente, mi trabajo, digamos, si bien tengo un equipo, lo que pasa en Río de Janeiro, yo soy el que responde, entonces también me gusta hacerme cargo de esa situación y estar a la altura de las circunstancias. Esta generación está catalizando reclamos también en otros grupos que lo tenían postergado, como la generación X. Lo que ocurre con la generación Y es que demandan muchas de las cosas que nosotros demandábamos en el pasado, como tiene que ver como con la carrera, no sé, la remuneración, la capacitación, etc. Y ahora agregan nuevas demandas, ¿no? Demandas que tienen que ver con el jefe, con de qué manera el jefe me guía, me ayuda, me soporta, etc. Y muchas otras. Y en el centro de la escena está lo de Work and Life Balance. ¿Cuáles son los cambios que este nuevo imperativo, el balance entre vida personal y trabajo, está provocando dentro de las organizaciones? El Work-Life Balance, últimamente más llamado simplemente Life Balance, mide el equilibrio que existe en el tiempo y la energía que las personas le dedican a todas las cuestiones de su vida: el trabajo, la familia, el deporte, las actividades personales, sus hobbies y sus obligaciones. Y es un indicador que tiene cada vez más peso en las organizaciones.
Hoy en día se están borrando las barreras del mundo laboral y del mundo extralaboral. Sería imposible pensar que una persona cuando está trabajando no se conectó con el banco para pagar alguna cuenta, o no envió un mail personal, o no hizo alguna actividad vinculada con su vida, entre comillas, extralaboral. Y a su vez, cada vez es más difícil pensar que una persona se va a las 6 de la tarde, o a las 7 de la tarde, o a las 5, o el horario que finalice su actividad, y que no está pensando en algo del trabajo. Con lo cual hay muchos grises y hay espacios del trabajo invadidos por la actividad personal o por los intereses personales, y hay espacios personales que también están, entre comillas, invadidos por cuestiones laborales. Lo que tenemos que lograr es gente que tenga vidas integralmente desarrolladas. No pensar solamente en el equilibrio por un lado o por el otro. El equilibrio tiene que ser laboral y extralaboral, con lo cual es life balance, una vida balanceada, y no equilibrio entre vida del trabajo y fuera del trabajo. Este es un término relativamente nuevo. No hace mucho tiempo hubiera sido impensado poder hablar de estas cosas. En mi época, cuando yo comencé trabajando en la compañía, hace muchos años atrás, lo último que pensabas era en el balance entre la vida profesional y la personal. Lo que importaba era hacer una carrera profesional, y el solo hecho de la oportunidad de estar ahí, obviamente, era el motivador. Nadie pensaba si trabajabas mucho o pocas horas. De hecho, una de las cosas que decía un antiguo jefe mío era que lo bueno que tenían los trainees, que son los jóvenes profesionales de hoy, es que no necesitaban dormir. Y lo cumplía bastante bien. Uno trabajaba por objetivos y resultados y lo quería hacer de la mejor manera posible. Tuve otro jefe, un alemán, que decía que lo bueno que tenía los viernes era que tenía 72 horas. Hoy en las organizaciones conviven varias generaciones. Los más grandes pertenecen a la generación de los tradicionalistas, nacidos hasta 1945. Luego están los baby boomers, que son los nacidos entre 1945 y 1962. Luego, la llamada generación X, que abarca a los nacidos entre 1963 y 1980. Por último, la generación Y, los nacidos a partir de 1980. Lógicamente, hay diferencias en la forma de concebir el trabajo, y cuando tienen que trabajar juntos, se generan algunas tensiones. El problema más grande en ese sentido lo tienen los X, los intermedios. Porque el boomer tiene Is en su casa. Entonces está aprendiendo the hard way, como dicen los americanos, en su propia casa, cómo relacionarse con los jóvenes de 20, 30 años, si tiene 50 o por ahí. El X, que tiene 35 a 45, por ahí, en esa franja, tiene hijos chicos, con lo cual todavía no tiene esa problemática en su casa, y tiene a los jefes que le están diciendo lo que tiene que hacer con el modelo viejo. ¿Sí? Y ellos, cuando bajan esto a los jóvenes con el modelo viejo, esto rebota. Entonces ahí hay una enorme tensión entre la generación X y la generación Y. La X descalifica, la Y, ¿qué se creen? No tienen compromiso, bla, bla, bla. La Y descalifica, la X le dice, flaco, comprate una vida. El rol de la generación Y creo que es fundamental para adaptarse al mundo que se viene. Y aceptar como un aporte, ¿sí?, la nueva forma que plantea la generación Y es algo, creo, muy inteligente para las organizaciones. Son colaboradores que se caracterizan por poner muchísimo más foco en el sentido del trabajo que realizan, a diferencia de la generación X, por ahí que es la mía, el engagement se daba muchísimo más con el jefe para el cual trabajan, así como la generación de los tradicionales se daba hacia la firma o hacia la empresa determinada. Esta generación Y, su compromiso se da con el proyecto en el cual trabajan. Entonces esto hace que también el área de recursos humanos deba prestar muchísimo más atención y poner mucho más foco en asegurar que los proyectos en los cuales ellos están trabajando sean desafiantes. Es necesario que dediquemos un tiempo para nosotros mismos, desarrollando acciones que nos hagan bien para el espíritu, la mente, el cuerpo, estimulando la creatividad y la innovación. Pueden ser las mismas empresas las que nos brinden estas oportunidades, ya que muchas veces no tenemos tiempo para desarrollarlas. Hacer algo por nuestro bienestar nos permite relacionarnos mejor con nuestros compañeros y también mejorar la productividad y el desempeño en nuestro trabajo, reflejándose en la actitud que ponemos ante la vida. Fomentamos
actividades físicas, actividades de expresión artística, actividad de expresión corporal y meditación, responsabilidad social y restablecimiento corporal. El mundo laboral en sus vidas no es el eje principal como era para nuestras generaciones. Nosotros nos construimos alrededor del trabajo y éramos a partir del trabajo, como eje central de nuestras vidas. Hoy en día, para los más jóvenes, el trabajo es uno de los ejes de su vida. El otro eje es la amistad, los amigos, el otro es la familia, el otro es el gimnasio, el otro es el deporte, el otro es el club de fútbol. Y entonces lo que ocurre es que en uno de los tantos ejes de la vida o de las dimensiones de su vida no quieren perder todo el tiempo que tienen, sino que quieren dividirlo en todas esas dimensiones que le importan tanto como el trabajo. En la medida que eso es un requisito fundamental porque no quieren olvidar las otras dimensiones de su vida, no queda opción para las compañías desde mi punto de vista, en el sentido de poder brindarle esa ecuación de valor entre tiempo personal y de trabajo que les cierre. Los choques entre generaciones son inevitables. Las empresas deben reaccionar para suavizarlos y armonizar las relaciones. Hay gente que está entrenándose fuertemente en aprender a manejar esa tensión entre los Y, los X y los boomers. Y hay organizaciones que están aprendiendo muchísimo de los planteos de los Y. Lo que le pasa al X es que no se animó a decir lo que está diciendo el Y. Se la tuvo que bancar, se tuvo que absorber esa bajada de línea y fue un buen ciudadano que lo hizo adecuadamente, pero en realidad era una sobreadaptación y el I ahora está poniendo de manifiesto la otra alternativa. Y en esto, para mí no hay mucha duda. Es decir, será hoy, será mañana, será pasado, pero las organizaciones tenemos que dar ese espacio o ese balance diferencial para que los más jóvenes se quieran quedar, porque si no van a ir a otra organización que sí se los dé. Conceptos como respeto por las jerarquías y códigos de conducta del pasado ya resultan en muchos casos obsoletos. La manera en que se entendió la jerarquía históricamente fue mucho más de bajada de línea. Hoy la jerarquía tiene más que ver con el conocimiento, con lo que sabes hacer. Entonces se está empezando a dar, ¿sí?, que la gente joven que sabe hacer cosas a través de la tecnología mucho más fácilmente puede, digamos, desafiar, ¿sí?, a la gente más grande, pero también le puede aportar muchísimo valor. Hoy el coaching inverso es una realidad. Muchos jóvenes están coachando a gente más grande. Para cuando vos venís con una solución como joven y se la planteás a tu jefe y es mejor que la que había antes, la primera reacción de tu jefe es: está mal. Yo he visto personas que le han devuelto a jóvenes trabajos realizados en una tercera parte del tiempo utilizando tecnologías mucho más efectivas, ¿sí?, que porque el formato no es el mismo, se lo devolvió y dijo: está mal. En este contexto, está claro que las organizaciones que quieran adaptarse con éxito a escenarios futuros tendrán que ser muy flexibles. El talento, escaso, ya no valora las mismas condiciones que en el pasado. Hoy ya no le alcanza con estar orgulloso de lo que su empresa produce y un buen salario. Hoy la marca empleadora, también denominada el Employer Branding, cobra cada día más relevancia. ¿Qué peso tendrá este nuevo indicador en los escenarios futuros? En un mundo cada vez más competitivo, con compañías que multiplican sus esfuerzos por conseguir a los mejores talentos, hay un término que ya empieza a cobrar especial relevancia. Se trata de la marca empleador, o también conocida como Employer Brand. El Employer Brand es una terminología moderna para llamar algo por lo cual las compañías se desviven desde que existen las compañías. Es decir, lo que las compañías quieren es reclutar el mejor talento del mercado. ¿Por qué? Porque reclutando el mejor talento del mercado tenés mejores capacidades organizacionales. El Employer Brand es, en definitiva, cómo construís
tus capacidades para ser muy atractivo en el mercado. Para hablar del employer branding, a mí me gusta darle un marco más genérico que tiene que ver con la arquitectura de la identidad que tiene una compañía, desde afuera hacia adentro. En ese sentido, el primer nivel tiene que ver con la visión del consumidor. Ese consumidor forma una marca del producto y esa marca del producto forma una marca compañía. Esos son 3 niveles. Hay un cuarto nivel que tiene que ver con lo que llaman el leadership brand, que básicamente es cómo mis líderes, a través de su acción, forman un puente entre las expectativas de los consumidores, lo que la marca promete, y las conductas de los empleados. Debajo de ese leadership brand entra el employer branding, y debajo del employer branding entra las conductas de los empleados. Entonces, el employer branding tiene que estar alineado a una concepción de identidad general de la compañía para que realmente tenga sentido. Y después sí, trabajar sobre las conductas de los empleados. Yo la verdad que el employer branding es algo en lo cual no estoy muy de acuerdo. Creo que las compañías, la mejor forma de hacer branding es a través de los equipos, de los empleados, ¿no? Digamos, una persona que está feliz es una persona que va a transmitir a mucha gente: es increíble trabajar en este lugar, vení, sumate. Y no creo que sea algo que las compañías tengan que salir a hacer, a poner anuncios o hacer alarde de lo que son. Creo que, digamos, cada cual se promociona por lo que realmente es, y no hay nadie mejor para promocionar una compañía que el mismo empleado. Creo que el mejor branding o la mejor forma de acercar talentos a una compañía es a través del employee branding, ¿no? Que básicamente los empleados, los que están adentro de la compañía, sean los que hacen branding. Así que yo soy mucho más creyente del employee branding que del employer branding. Lo que a mí me parece es que en términos de employer brand hay mucha confusión. Employer brand no es construir campañas de comunicación atractivas o programas de reclutamiento deslumbrantes. Tiene que ver con construir una compañía que sea atractiva. El employer brand es, para mí, primero trabajar internamente en construir la mejor compañía posible, y después sí, probablemente, en ofrecerlo al mercado de la manera más honesta posible. Para mí, una manera de medirlo también es ver el clima interno, o sea, medir a través de encuestas permanentes cómo está el clima interno. No hay nada mejor para construir employer brand que una compañía en la cual se puede trabajar bien, en la cual te sentís cómodo trabajando, con un buen clima interno. Entonces, si vos trabajás internamente en el clima y después trabajás externamente también en que te crean lo que contás de lo que ocurre internamente, es que construís un employer brand atractivo. En el futuro yo creo que va a ser cada vez más difícil sostener, mantener y fortalecer el employer brand. Fundamentalmente porque la generación Y es una generación de network y una generación que vive en la virtualidad. Entonces, lo que ocurre es que cuando algo anda mal en una compañía, normalmente se expande esa noticia a la velocidad del rayo, a través de las redes sociales. Entonces, cada vez va a ser más difícil construir imagen y cada vez va a ser más fácil destruir imagen corporativa. Me parece que de cara al futuro lo que es el employer branding se va a profundizar con algún ajuste. Personalmente me parece que se van a dejar de lado un poco ciertas modas que tienen que ver con cuestiones más tácticas, como pueden ser determinados beneficios como jugar al metegol, el uso de la Wii, descuentos en determinados locales, para llegar a lo que es un poco más la esencia del employer branding, que es que el empleado trabaje porque encuentra un sentido en su profesión. Creo que eso es mucho más profundo y definitivamente está ligado al employer branding, pero va de otro lugar. Lo otro, esos mimos son necesarios, pero lo otro es lo más contundente. El desafío está entonces en promover organizaciones que construyan un employer brand atractivo para los nuevos valores de una sociedad que está cambiando. Hoy el diferencial es realmente el talento dentro de las empresas. El talento es el que provoca los grandes cambios dentro de las organizaciones. El factor humano es el que puede mover la aguja y convertir a una empresa estándar en una empresa sobresaliente. Históricamente, hace muchos años, el valor que se le daba al talento en la organización no era tan predominante.
era importante tener las finanzas, era importante tener los equipamientos y la gente, bueno, hacía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Hoy en día, en el mundo de los servicios, en el mundo del conocimiento, el tener a la gente bien preparada y abierta a compartir, a dar, a aportar, requiere tratarla distinto. Entonces yo creo que hay un factor de contexto, que es el mundo al cambiar requiere poner mucha más atención en las personas, en la organización, porque las soluciones, las propuestas de las compañías dependen muchísimo más de las personas que de otros factores.